Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que abrimos en la 94.5 y en Radio USACH en Santiago Televisión, santiagotelevisión.cl, porque este es el espacio que dedicamos a la salud, a la medicina y al bienestar. Somos Consulta 94.5 y como siempre, cada capítulo queremos hablar de vida saludable, de prevención de enfermedades, de distintos aspectos de la pandemia y también del tratamiento y diagnóstico de distintas patologías, y para eso invitamos a esta Consulta 94.5 a especialistas de distintas áreas de la medicina y de la salud. Hoy en particular vamos a estar conversando sobre el cáncer de mama, que impacta de forma importante a las mujeres, pero también a los hombres. Hoy queremos insistir en la importancia de su diagnóstico temprano y en qué aspectos hay que poner atención para detectarlo también a tiempo, especialmente cuando la pandemia ha provocado que pacientes afectados o afectadas por distintas patologías prefieran posponer sus visitas, sus controles médicos debido al temor al contagio. En la segunda parte de Consulta 94.5 vamos a estar hablando del precio de los medicamentos y de un estudio que ha detectado importantes diferencias, especialmente en aquellos fármacos de uso continuo, por ejemplo los antidepresivos y también aquellos que ayudan a regular el sueño e incluso los anticonceptivos. ¿Cómo se explican estas diferencias de precio? ¿Cómo podemos cotizar? Una aplicación nos ayuda en aquello y la vamos a estar conociendo hoy día en el programa. Quiero recordarles además que estamos en santiagotelevisión.cl, estamos en diariousach.cl y también estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Somos @radiousach y @santiago.tv, Santiago, como siempre les digo, abreviado, @stgo.tv. Y además, no se olviden que estamos en Spotify y en las plataformas donde ustedes consiguen su podcast. Somos Consulta 94.5 y ahí también pueden escuchar todos los capítulos que hemos tenido durante esta temporada. También estamos en el YouTube de Santiago Televisión, @santiago.tv, stgo.tv, y ahí también están guardados, albergados todos los capítulos de Consulta 94.5 para que ustedes los revisen y también los compartan. Y antes de partir de abrir esta Consulta 94.5, hacemos una pequeña pausa y ya comenzamos a hablar de medicina, de salud y también de vida saludable. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Hoy queremos hablar del cáncer de mama porque continúa siendo una de las principales causas de muerte en mujeres. Los especialistas apuntan a la prevención, particularmente en pandemia, donde muchas pacientes han postergado, los exámenes de rutina que son fundamentales para poder pesquisar el cáncer tempranamente. Hoy queremos conversar sobre prevención, sobre el tratamiento del cáncer de mama con la matrona Patricia Muñoz, académica de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Además, es magíster en bioética. ¿Cómo está, Patricia? Bienvenida al programa. Un gusto estar acá, Ibelis, contigo y comentar esta patología que es tan frecuente en nuestro país. ¿Sí? Eso, comencemos entonces por lo básico, Patricia. ¿Cuáles son las principales causas y factores de riesgo del cáncer de mama, considerando que, como usted decía, es una patología muy frecuente? Entonces, causas y factores de riesgo. En general, las causas del cáncer de mama se refieren a un factor hereditario, como también hay un factor muy personal, depende mucho de la nutrición, depende mucho de las condiciones personales de cada uno
Y también se suma la obesidad junto a esto y el alcohol. Algo que uno ¿Ya? como que no lo cree posible, pero sí, el alcohol y la obesidad son una causa eh, determinante en el desarrollo de un cáncer de mama. ¿Mm? Es decir, en otras palabras, si uno consume alcohol o tiene alguna dificultad en el consumo o adicción al consumo de alcohol, o si padece obesidad, ¿aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama? Así es, aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama, como también, bueno, marcado por un factor hereditario que hay familias que tienen una tendencia completa, tanto mujeres como varones, a hacer la enfermedad, a hacer este cáncer, Perfecto. que son en Chile, por En- lo demás, la primera causa de muerte en mujeres, ¿no? ya. Entonces, ¿Mm? importante también destacar lo que usted acaba de decir, que si bien es una enfermedad que vemos prevalentemente en mujeres, los varones, los hombres también pueden verse afectados por este cáncer, ¿no? También se pueden ver afectados por este cáncer. ¿Ah? Y varones que son obesos con mayor razón, que tienden a desarrollar un poco la mama, ¿ah? Porque fíjate que dentro de los factores de riesgo, donde está también la nutrición muy personal, bueno, y de eso depende también este estado de obesidad, el consumo de grasas favorece la aparición del cáncer de mamas. Entonces, si ¿Y eso uno por tuviera qué? una dieta balanceada con la disminución de este cáncer, de este consumo de grasa, que disminuiría también la obesidad, disminuiría y de alguna manera puede hacer prevención respecto del cáncer. Y uno puede prevenir de acuerdo a algunas situaciones que uno en la vida diaria puede realizar y con eso disminuye en un 40% las posibilidades de hacer el cáncer de mama. Por tanto, no es menor tener una dieta saludable, mantenerse en mejores condiciones físicas y, por supuesto, que amamantar. ¿Ah? Las mujeres que Perfecto. amamantan bajan el riesgo Ya. de hacer este cáncer de mama. ¿Mm? Ahora, Patricia, ¿eso por qué? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre la obesidad y el consumo de grasas y el cáncer de mama? ¿Cómo se produce esa relación? ¿Y estamos hablando de tipos de grasa que son particularmente dañinas o también incluimos ahí el consumo de grasas, por ejemplo, lo que hacemos a través de algunos aceites o lo que hacemos a través de las almendras, las nueces, todos estos frutos secos que también nos aportan grasa, pero son, uno piensa, grasas más saludables? Entonces, estamos hablando de hay que disminuir o evitar o mantener de alguna manera moderado el consumo de todo tipo de grasa para poder evitar entonces, sobre todo si uno tiene tendencias familiares o hereditarias, desarrollar este tipo de cáncer. Especialmente uno debe dejar el consumo de las grasas que son dañinas, las grasas que son naturales, como las que provienen de productos naturales, como las almendras, los frutos secos, como tú mencionas, son grasas que aportan, ¿ya? Que en Ya, el fondo no provocan una obesidad, pero sí provocan una obesidad las frituras, el desorden en el consumo, el aumento de los hidratos de carbono, los azúcares y todos aquellos que te van a provocar este desorden alimentario o desorden en la ingesta que finalmente también nos puede llevar porque una cosa trae las otras y este ya, desorden alimentario, el tener una contextura de sobrepeso o de obesidad más bien dicho, también provoca un desorden que es hormonal y existe una relación así muy de la mano entre las hormonas y la aparición de un tumor o de una masa en las mamas. ¿Mm? ya, Así es perfecto. Y ahora, que, ¿existen? Sí. Y no, existen, dime. Patricia, existen distintos tipos de cáncer de mama. Estamos hablando de que quizás el área donde comienzan a desarrollarse estas células cancerígenas o cancerosas son distintas. ¿Cómo podemos definir entonces los tipos más comunes de cáncer de mama a los cuales nos podemos ver enfrentados y enfrentadas? En general lo que uno se encuentra habitualmente o es esta detección muy precoz, que obviamente tiene un buen pronóstico,
y una detección que es bastante tardía en aquellas mujeres que no han ido a control, que no se hacen autoexamen, que no tienen autocuidado, que desconocen su cuerpo, que no se miran, que no se tocan y que en general tienen una detección también bien tardía. Y cuando es tardía, este cáncer de mama, bueno, es más bien invasor y ya tenemos, si bien hay mucho que ofrecer, no siempre lo que se ofrece es efectivo para ese tipo de cáncer. Por lo tanto, Ya, todas las indicaciones y las recomendaciones están dirigidas a la prevención y a la pesquisa precoz, ¿no? Y mientras más ya, precoz, por supuesto, menos posibilidades de que este cáncer sea invasor, sino que sea un cáncer in situ. ¿Qué quiero decir con esto? Que está bien encapsulado en un sitio determinado de la mama y que es fácil de retirar, de sacar del lugar y que posteriormente solo requiere de controles para el resto de la vida. ¿Mm? Eso no indica que no perfecto. pueda volver a Ahora, aparecer, podría volver a claro, aparecer, pero la ya, pesquisa es más precoz y el pronóstico es mejor. perfecto. Sí, estamos conversando con la matrona Patricia Muñoz, académica de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, a propósito del cáncer de mama. Entonces, Patricia, usted nos comentaba de la importancia de la detección precoz. ¿A qué signos, a qué síntomas tenemos que estar atentas y atentos también al momento de querer pesquisar este cáncer, este tipo de cáncer? ¿Cómo hacernos este autoexamen que usted nos comentaba? ¿Qué partes, qué zonas de la mama tocarnos? ¿Cómo hacerlo? Em, la verdad es que el examen es muy sencillo, ¿ah? Y Ya, como yo decía hace un momento, siempre las mujeres y los varones debemos tocarnos, conocer nuestro cuerpo, no temer a tocar, a buscar, ¿ya? Entonces, lo primero que uno debe hacer es mirarse frente a un espejo. Uno pone ya, las manos sobre las caderas y mira sus mamas y mira si ya, encuentra alguna normalidad, alguna rugosidad, alguna hendidura, algún cambio de color. Lo mismo ya, lo debe hacer mirándose frente a un espejo, pero ya no con las manos en las caderas, sino que con los brazos en alto, alto, ¿ya? De tal manera ya, que pueda observar la misma situación, ¿ya? Y una vez que uno se mira y ve si existe alguna situación que a uno le parezca como distinta a lo que tenía en su mama habitualmente, continúa y se toca. Y se toca en ya, función de las manecillas del reloj. Tocar, tocar, así como está la mama ahí, ya, y uno toca, como en círculo. Y va girando alrededor de la mama siguiendo las manecillas del reloj y se toca sobre la areola mamaria, ¿ya? Sobre ya. la areola, que es el punto que uno amamanta, ¿ya? Areola El mamaria. En la pezón, en parte, palabras el comunes, pezón, digamos. exactamente, el pezón, Exacto. ¿ya? La Ya, zona más oscura de la mama. Y se toca, ¿ya? Si uno siente que tiene cualquier porotito, masa, más duro, algo que se mueve, algo distinto, algo que no se mueve, algo distinto a lo que se ha tocado, uno siempre debe recurrir a control. Y así como uno se toca la ya, mama, no es solo una mama, es las dos mamas bien tocadas y además la zona ya, axilar. Uno recorre desde la ya. mama hacia arriba, hacia la axila, pensando, así como se está mostrando en la imagen, pensando en que uno podría tener Claro. alguna masa o algún porotito o algo distinto en esta zona axilar, igual que en la mama. Entonces uno se debe Perfecto. tocar ambos lados. Y eso lo tiene que hacer frecuentemente, ¿ah? Lo hace en la ducha, lo hace una rutina, lo hace cuando está acostada, se para, se mira o cuando se va a vestir. Lo tiene que hacer, Perfecto. formar parte de lo que uno hace diariamente. Y además de palparse, uno Perfecto. debe de alguna manera exprimir el pezón, no tan fuertemente, pero sí Ya, exprimir para observar si hay salida de alguna secreción o de algún contenido, que perfecto. no es normal. La mama nunca debe dar nada si no está en periodo de amamantar.
ya no debe Ya, dar salida a ninguna perfecto. secreción. Ya. Así que eso es Ahora, fundamental. Patricia, sí, Rosario nos dice que su abuela padeció cáncer de mama. ¿Cuán alto es el riesgo de que ella también lo padezca en el futuro? Y si hay forma de prevenirlo. Usted nos decía, tenemos formas, esta forma que nos podemos nosotros autoexaminar es una forma de poder detectar cualquier anormalidad de forma temprana, pero hay forma de prevenirnos, nos pregunta, y ahí quizás volver a insistir en la dieta, en la vida, en los estilos de vida saludable que a veces nos cuentan tanto, pero además nos pregunta Rosario si entonces su abuela padeció cáncer de mama. Su riesgo es alto de que ella también lo pueda padecer, aunque su mamá, por ejemplo, no haya desarrollado cáncer de mama. Podría desarrollar Rosario un cáncer de mama. ¿Ah? Lo podría hacer como Ya, que no. Depende mucho de las condiciones genéticas. Si la mamá lo tuvo, probablemente, ¿verdad? La tendencia genética sea un poco menor y sea quizás alguna situación solo de su abuela, que también se puede dar en las familias casos aislados que no tienen una tendencia genética. Pero la única manera de saber es realizarse este examen que eh, se hace genéticamente el estudio, que normalmente no se hace en Chile, y ya, que es un poco más caro, que de alguna manera nos da una tendencia familiar. Pero en ausencia de ese examen, uno qué tiene que hacer, mamografía y ecografía precoz. Normalmente se hacen los dos exámenes juntos, ¿ya? Uno potencia el ya. otro, uno valida el otro, por tanto siempre es mejor hacerse los dos y no uno por separado. ¿Mm? Perfecto. Ahora usted nos hablaba del análisis genético, no está disponible en nuestro país y eso, ¿por qué? Por su alto costo. ¿Hay esperanza de que algún día llegue a nuestro país? Porque evidentemente podría significar que quienes tengan una tendencia hereditaria marcada para padecer este tipo de cáncer efectivamente puedan tener cierto tipo de certeza en de si lo van a desarrollar o no. Entonces, ¿en qué consiste ese análisis genético? Se toma una muestra de la mama, ¿Ya? tal cual, de la Perfecto. mama, y se envía a los laboratorios que dan especificidad sobre el tipo genético que tiene este, este tejido que nos permite saber ¿Ya? si existe la tendencia genética. Hay familias enteras que lo tienen. ¿Ah? Yo conozco Ya, personas que la madre falleció de un cáncer de mama y con ya, 4 hijas, y 3 de las hijas tuvieron la tendencia a hacer este cáncer de mama, con un perfecto, 99% de opciones, lo cual es muy alto. perfecto. Por tanto, este examen Es alto. permitió que ellas tomaran decisiones respecto de lo que querían hacer con su futuro. Y bueno, ahí se asocia también a lo muy comentado con Angelina Jolie, ¿verdad? Por su tendencia familiar, que también le hicieron una mastectomía total a todas las hijas mujeres que tenían esta tendencia. ¿Mm? Pero Perfecto. no es lo habitual, no hay que normalizar Ya, el que hay que hacerse una mastectomía, sino más bien hay que normalizar la prevención, el autocuidado, el autoexamen y hacerse los exámenes pertinentes que son habituales y que están a disposición aquí en Chile de todo el mundo y que nos da la certeza de tener o no esta enfermedad, este cáncer. perfecto, perfecto. Ahora, Patricia, usted misma padeció este tipo de cáncer, por lo tanto, usted conoce de forma experiencial, digamos, lo que significa padecer esta enfermedad. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? ¿Cómo se enfrenta? ¿Y cuál es el consejo que usted como paciente, después de haber tenido cáncer de mama, puede entregarle a aquellas personas, a aquellas mujeres y también varones que han sido diagnosticados o diagnosticadas con este tipo de cáncer? ¿Cuál es el principal consejo que podemos entregarle debido y desde su experiencia? Desde mi experiencia, la verdad es que lo más importante es el autocuidado, la verdad. Yo como matrona y en este ir y venir y en general, como lo hacemos muchos de los que trabajamos en salud, uno tiende a descuidarse un poco. La verdad, yo Ya, tuve un cáncer de mama
que histológicamente las células de mi cáncer eran de crecimiento muy lento, así que yo asumo, o sea, mi equipo médico asumió que yo tenía este cáncer varios años antes de que fue detectado. Afortunadamente la Ya, vida, la naturaleza, lo que tú quieras, ya permitió de que este cáncer se desarrollara lentamente. Y eso nos ya, dimos cuenta porque tenía una mamografía de hace como 4 años antes de que fuera detectado este cáncer. Y que aparecía allá, se veía como una visión rara, pero yo la dejé ahí, ya, nunca la consideré, nunca la vi, nunca mayor importancia, hasta que un día X me hice los exámenes porque de estos ángeles que uno tiene en la vida, fui, me claro, hice los exámenes y me apareció, ¿verdad?, un tumor detrás del pezón de 5 centímetros de diámetro. No era menor, pero yo tampoco me lo tocaba. Tenía la mama fija, que es como yo lo comentaba hace poco. La mama en general es blanda y se mueve, uno se conoce su mama, ya, ¿ya? Y claro, yo tenía la mama fija, no se movía. Si yo me la tocaba, no se movía. Bueno, ya, y ese era todo lo que yo tenía. No me molestaba absolutamente nada, no tenía secreción, no tenía dolor, no tenía nada. Y afortunadamente lo que yo tuve fue un carcinoma in situ, que es lo ya, que uno espera como más precozmente porque tiene un buen tratamiento y un buen pronóstico, ¿ya? Yo tuve eso, perfecto, me hicieron una cirugía de la mama y ya, afortunadamente tenía ganglios libres, es decir, no se había ramificado esto en ningún lugar y me irradiaron. Ahora, ya, después de eso mantuve controles frecuentes por un año y después se empezaron a alejar y hoy en la actualidad voy así religiosamente, pero religiosamente ya, una vez al año a hacer la mamografía y la ecografía. Ahora, en el periodo en que yo perfecto, tuve este cáncer de mama, yo tenía hijos más pequeños, familia que me contenía, amigos que me contenían, y mucho apoyo, pero también fue un periodo de mucho dolor, de mucha tristeza y de mucha pena y de mucho llanto. Pero hay algo que yo no hice y que es lo que las personas se preguntan, ¿por qué a mí? La verdad es que, ¿por qué claro, no a mí? ¿Ya? ¿Por qué no a exacto, mí? Puede ser a cualquiera. El asunto está en hacer lo que uno tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Y eso no dejarse que el tiempo pase y no hacer nada. Yo estuve muy contenida perfecto, en ese tiempo, muchos amigos, familia, tíos, que tenía padres en esa época, pero padres enfermos que solamente colaboraban con su cariño, eh, perfecto, pero estuve muy acompañada. Irradiarse, si bien uno lo ve que va, ¿verdad? No es una cosa que te va a provocar sí, nada como una quimioterapia, también te ya, provoca mucho cansancio, un desgaste físico enorme y también muchos claro, sustos. Ya a pesar de que uno no sí, siente claro, mayor cosa, siente muchos miedos. Entonces, eso por le pasa supuesto, a todas las personas habitualmente, no es que me haya pasado a mí nomás. Pero afortunadamente, como te comento, este cáncer que yo tuve fue de muy buen pronóstico, por tanto, aquí tú me ves sana, ya sí, corrigiendo todo lo que no hice antes y de alguna manera siempre quiero dar como un testimonio para que la gente haga prevención, la población haga prevención prevención, y las mujeres nos cuidemos a- conociendo nuestro sí, cuerpo, tocándonos. por En general supuesto, las por personas tienen supuesto, como miedo y los varones también, de tal manera que claro, uno sí. pueda Pueda prevenir esta prevenir. enfermedad y de esa manera entonces tener un pronóstico mucho más optimista y también mucho más beneficioso de acuerdo a los tratamientos disponibles, porque como usted nos decía, la prevención es el aspecto clave en la detección de este cáncer, de este tipo de cáncer, el cáncer de mama, y cómo se puede desarrollar la enfermedad y cómo se puede tratar también. Patricia, queremos agradecerle por su testimonio, por sus consejos y recomendaciones y por habernos contado entonces cuáles son también las causas, los factores de riesgo, cómo prevenir esto, sobre todo si uno tiene
tiene algunos marcadores en su familia, algunos aspectos hereditarios que puedan promover una tendencia a desarrollar este cáncer de mama. Patricia Muñoz, académica de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH y magíster en bioética, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Que tenga un bonito día. Chao, chao. Muchas gracias por la instancia, Ibelis. Gracias por haber estado con nosotros. Chao. Y nosotros y nosotras nos separamos nada más que 2 minutos y ya volvemos con más Consulta 94.5. A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa, información relevante para la Consulta 94.5. Seguimos haciendo Consulta 94.5. Les recordamos que estamos en diariousach.cl y estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Somos @radiousach y @santiago.tv, Santiago abreviado, stgo.tv. En particular en YouTube nos encuentran ahí en nuestra cuenta porque están albergados todos los capítulos de Consulta 94.5 para que ustedes los puedan compartir y también revisitar. Estamos en Spotify y en las plataformas donde ustedes consiguen su podcast. Somos Consulta 94.5 y ahí también nos pueden escuchar de camino al trabajo. Si no alcanzan a ver o a escuchar este programa el fin de semana cuando lo emitimos en Radio USACH o en Santiago Televisión, entonces lo pueden escuchar y consumir nuevamente en Spotify, como les decía yo, cuando van desplazándose por la ciudad. Queremos hoy además conversar sobre una patología que afecta a cerca del 15% de la población mundial, la dermatitis atópica. Se trata de una condición inflamatoria crónica de la piel que se manifiesta con lesiones rojas descamadas con costras, que incluso pueden excretar líquidos, capas agudas y hasta también pueden sangrar. ¿Cómo es el día a día de un paciente con dermatitis atópica y cuáles son los principales tratamientos de última generación para poder enfrentar esta enfermedad? Iván Remasa nos cuenta los detalles. El síntoma más importante de la dermatitis atópica es el prurito o picazón, lo que influye en la calidad del sueño y a su vez impacta en mayor riesgo de desarrollo de trastornos emocionales, enfermedades metabólicas, accidentes vasculares y enfermedades autoinmunes. ¿Cómo afecta esta enfermedad la vida cotidiana de aquellas personas que lo padecen? Lo explica Belén Isuani, nutricionista que fue diagnosticada con dermatitis atópica a los 3 años de edad. Cosas que son tan naturales para una persona con dermatitis atópica es todo lo contrario. Desde que uno se despierta y se va a duchar, el agua arde, entonces el agua fría arde mucho, tiene que ser más tirado para caliente, pero a la vez el agua caliente hace que uno salga más rojo, entonces por eso son muchas cosas las que van influyendo. También estar al aire libre, siempre los pólenes afectan mucho a la dermatitis, entonces por eso uno tiene que estar más encerrado, más como enclaustrada. Tengo que estar estudiando siempre encerrada y no al aire libre. Hoy la prevalencia de la enfermedad puede alcanzar hasta el 15% de la población mundial y la patología se está diagnosticando cada vez más, especialmente en zonas urbanizadas. Esto debido a que el sistema inmunitario se altera al no tener que lidiar con estímulos de riesgo de infecciones. ¿Qué factores influyen en que empeore esta condición? El doctor Javier Arellano, dermatólogo de la Clínica Santa María La Dehesa y jefe de dermatología del Hospital San Borja Arrayán, da algunas claves. Hay algunos factores ambientales que podrían favorecer las exacerbaciones de este cuadro, como por ejemplo los ambientes secos, la exposición a aguas muy dura o con mayor proporción de minerales, como es la de Santiago, algunas prendas de vestir, cuando no son de algodón o son de ropa sintética, cosas abrasivas como jabones muy fuertes, el detergente de la ropa. Si bien la mayoría de los pacientes con dermatitis atópica es capaz de controlar el desarrollo con cremas emolientes, jabones suaves y tratamientos farmacológicos con corticoides tópicos, en algunos casos más graves los pacientes requieren tratamientos sistémicos, con inmunosupresores o terapia biológica. Otra alternativa es la fototerapia, como lo explica el doctor Arellano. La fototerapia también es una alternativa de tratamiento y básicamente consiste en una irradiación con radiación ultravioleta, pero de manera médica y controlada. Lo que genera esto es disminución de la carga de células inflamatorias y por lo tanto la resolución del cuadro.
Además, existen alternativas como los tratamientos biológicos y las moléculas pequeñas que presentan escasos efectos adversos y tasas de respuestas mucho más altas que los tratamientos sistémicos en pacientes con dermatitis atópica moderada o severa, aunque se trata de medicamentos de alto costo y menor acceso. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Hoy queremos hablar sobre medicamentos y particularmente sobre el costo de ellos, porque una aplicación permite comparar los precios de 3.000 farmacias a lo largo de Chile, permitiendo así un ahorro de más de un 50% en el precio de los remedios. Así lo aseguran por lo menos sus creadores. Se trata de YAP, una aplicación gratuita que cuenta con 80.000 usuarios activos, entre los que hay pacientes crónicos, médicos, especialistas. Y si comparamos además los precios de medicamentos en Chile, es importante destacar que respecto al resto de Latinoamérica, estos son en promedio un 38% más caros, por ejemplo, que en Argentina, Brasil, México y Perú. Para conversar sobre esto ya tenemos en Consulta 94.5 al creador de YAP, Javier Alperken, ingeniero comercial, MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como les decía yo, creador de esta aplicación, en que además han realizado distintos estudios donde han podido comparar los precios de los medicamentos en el país. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá. Gracias. Javier, ¿qué tipo de medicamentos presentan las mayores variaciones en los precios en Chile? ¿Qué tipo de medicamentos estamos hablando? A ver, yo creo que antes de hablar un poco de qué tipo de medicamentos, me gustaría explicar un poco cómo funciona esto del tema de los precios para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de diferencias de precios. Nosotros lo que hacemos somos una plataforma, más allá de una aplicación, también un sitio web, que lo que entrega es un comparador de precios de medicamentos, donde comparamos justamente los precios de tanto los medicamentos entre distintas farmacias. Pueden ser farmacias, obviamente tenemos las tradicionales, como se dice, fundaciones sin fines de lucro, farmacias independientes y también farmacias comunales, ¿ya? Entonces, lo que entregamos es una herramienta que permite comparar estos precios de estos medicamentos en distintas farmacias para poder encontrar la mejor o la manera más conveniente un poco de adquirirlo y comprarlo. Y justamente al tener este comparador, que ya tenemos miles de medicamentos que están arriba, o sea, estamos hablando ya sobre los 10.000 medicamentos que se pueden comparar, y entre múltiples tipos de farmacias, como te decía, distintos tipos de farmacias, distintos locales, justamente podemos tener un mapeo general de cómo se comportan los precios y cuáles son las diferencias al final del día que se encuentran, tanto entre el mismo medicamento en distintos lugares o bioequivalentes y otros. Y un poco asociando con eso, nosotros ya lo tenemos hace un buen tiempo estudiado, ya digamos que somos una plataforma que lleva más de 3 años en el mercado, ya, en Chile, y lo que hemos justamente detectado es que en promedio, en general, solamente por el hecho de cotizar, los medicamentos tienen una diferencia en torno al 50%, ya que esto va entre el precio quizás de una farmacia más tradicional o el valor más alto y justamente farmacias independientes, fundaciones sin fines de lucro u otros, ¿ya? Como las comunales, en el fondo, como las comunales. Dentro de eso, si nos vamos quizás a algunas categorías que son las que han presentado mayor interés y crecimiento este último tiempo, que tienen relación un poco con la pandemia, como se ha estado revisando y mostrando, ¿no es cierto?, como medicamentos, por ejemplo, de sistema nervioso central, tenemos antidepresivos, ansiolíticos, también que hace sentido, pero que uno no lo ve quizás de inmediato, anticonceptivos, por ejemplo, que han tenido crecimiento en términos de tanto de venta o de ventas, de búsquedas, ¿no es cierto?, dentro no solamente de nuestra plataforma, sino que en general a lo largo del país, por todo este contexto de pandemia, encontramos grandes diferencias de precio, ¿ya? Y esto va particularmente asociado a la forma de comprar el medicamento, ¿ya? Y de acá es que es donde siempre hacemos esta invitación a la gente a cotizar, que la verdad que toma unos minutos, no es más que eso, y los ahorros pueden ser bien significativos. Particularmente en estas categorías, donde podemos encontrar nosotros diferencias, más allá de los montos que estamos hablando, pueden haber medicamentos con diferencias de 50, 60 mil pesos, lo cual es considerable, especialmente cuando entendemos que estamos hablando de un país con lo que sabemos cómo está el sueldo mínimo, el ingreso promedio. Independiente de eso, también va un poco el tema, las diferencias de porcentuales, donde al final del día estamos hablando que comprar el medicamento en una fundación sin fines de lucro o en más que en una farmacia independiente, quizá una farmacia comunal, ¿no es cierto?, uno puede pagar o puede encontrar el medicamento 3 veces más barato, 4 veces más barato, 5 veces más barato. Entonces, la verdad que es bien significativo. Entonces, un poco
el consejo justamente está en buscar ese medicamento y cotizar, y es un hábito que en general, o sea, no que en general, que la verdad que no existe. O sea, nosotros venimos dándole fuerte al tema de que la gente se acostumbre a hacerlo, que lo haga en el fondo, porque al final uno tiene en el ADN quizás, o la gente toma el tiempo me incluyo, de cotizar quizás un televisor, cotizar ropa de Claro. repente, que ven cuál es la liquidación más conveniente, ¿no es cierto? Pero al final del día, un medicamento, que cuando estamos hablando que es un precio igual significativo, que afecta a la salud de las personas, y especialmente, y me agarro a estas categorías, como se dice que estaba mencionando, que son sistema nervioso central, ansiolítico, antidepresivo y anticonceptivo, son medicamentos que no se compran una vez, sino que siguen a lo largo del tiempo. Entonces, al final, encontrar la mejor opción de comprarlo y el precio más conveniente te genera un ahorro a lo largo del tiempo. Entonces, de ahí viene un poco la importancia de tener Perfecto. este tipo de costumbres de cotizar. Sin duda, sin duda. Ahora, estamos hablando de medicamentos que son particulares, tú decías como los ansiolíticos, los antidepresivos, los anticonceptivos, que son de largo tiempo, que se consumen por un tratamiento, digamos, por ejemplo, los anticonceptivos es una cosa que uno tiene que consumir mes a mes hasta que el médico o uno misma decida lo contrario. Esas diferencias de precios se dan además en medicamentos más comunes, por ejemplo, estoy pensando en el paracetamol, en los antiinflamatorios, en aquellos medicamentos para el dolor. ¿Esas diferencias de precios se dan en esos medicamentos también de más fácil acceso? ¿Se detectan ahí también diferencias considerables? Sí, la verdad que las diferencias de precios son transversales. Siempre hay una alternativa, o sea, en general uno, por eso te decía, en promedio, y no solamente en esas categorías, en promedio, de hecho, nosotros lo tenemos calculado por los 400 medicamentos, o el 80-20, los medicamentos más comprados en Chile, como se dice, el promedio son ¿Ya? 50% de ahorro, y eso va a paracetamol, va transversal. Ya. Tratamos siempre de hacer el énfasis en estos otros medicamentos más crónicos porque al final del día, por ejemplo, paracetamol efectivamente tú puedes encontrarlo a mitad de precio. O puedes decir que una farmacia particular lo vende, o sea, le cuesta un tercio de lo que cuesta quizá en otra. Pero también son medicamentos que normalmente los valores no van más allá de los 1.000, 1.500, 2.000 pesos. No quiere decir que no sea significativo, Perfecto. pero en el fondo, cuando tiene otro medicamento que lo tiene que comprar la persona todos los meses y que cuesta 20, 30 o 40.000 pesos, hay como un incentivo adicional en el fondo en general esta costumbre de cotización. Pero sí, los ahorros o las Perfecto. diferencias de precios son transversales. La verdad que, como te decía, promedio 50% o mitad de precio por el hecho de cotizar. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia que ustedes han encontrado entre los medicamentos originales, los medicamentos de marca y aquellos bioequivalentes? ¿Qué es lo que podemos ahí detectar? ¿Qué es lo que podemos observar? A ver, efectivamente, entre un medicamento, hay que entender que la bioequivalencia al final del día es lo que hace justamente es validar que el principio activo, que se llama, ¿no es cierto?, la molécula, puede entregar el mismo tratamiento que el medicamento, como se dice también, de marca, ¿ya? O el referente. Nosotros efectivamente hacemos las comparaciones cruzadas cuando hablamos de precio, ¿ya? Y lo hacemos justamente porque al final del día un poco el médico, no podemos intervenir ahí, el médico es el que da la instrucción de cuál es el medicamento más recomendado para el paciente a tomar. Entonces, tenemos dos formas de ahorro detrás de la compra de un medicamento. Lo primero, obviamente, va en lo que te mencionaba antes, y eso quería ser enfático, que esos porcentajes que son significativos, más allá, mitad de precio, un tercio del precio, están asociados al mismo medicamento, misma marca, no hay ningún cambio. Ya no es que uno diga, en el fondo, compra este alternativo que sea más barato. Es exactamente lo mismo, esa diferencia de precio. Si nos vamos ahora a la diferencia entre un medicamento referente, en el fondo, respecto a un bioequivalente, efectivamente las diferencias de precios siguen siendo igual y más significativas. O sea, estamos hablando que es un cuarto, un quinto, un sexto el valor del bioequivalente, incluso más en algunos casos respecto al medicamento referente en el fondo que tiene una marca. Por lo mismo, justamente la importancia al final de que el paciente se informe y que pueda tener la alternativa de cotizar y ver cuál es la mejor opción. De hecho, nosotros siempre hablamos, Sí. y es parte un poco de la idea de la plataforma, es que la verdad que esta industria, y en general el tema de los medicamentos, uno nunca sabe el precio. Esa es la realidad, si uno no tiene idea del precio que va a pagar hasta que termina dando el root en la caja, esa es la verdad. O sea, uno después de hacer una fila de no sé cuántos minutos, Claro. sacar números, llega a la caja, te preguntan el root, da el root, y recién ahí uno se entera el precio. Ni siquiera es que uno pueda verlo antes, quizá en alguna lista tradicional. Entonces, ahí es donde un poco viene justamente herramientas como la nuestra, que lo que buscan es tratar de entregar una forma fácil y rápida de transparentar esta información para que la gente pueda tomar las mejores decisiones.
Claro, estamos conversando con Javier Appelgren, quien es ingeniero comercial y creador de la aplicación YAP, que precisamente lo que hace es permitir cotizar medicamentos y donde uno los puede encontrar de forma más económica. ¿Cómo se explica, Javier, entonces, estas diferencias tan enormes de precio en lo que uno puede comprar en una farmacia versus en otra farmacia? ¿Tiene que ver con las farmacias mismas? ¿Tiene que ver con los laboratorios? ¿Cómo podemos entender además que el precio de los medicamentos en nuestro país sea tan superior respecto del resto de Latinoamérica? ¿Cómo podemos entender esta situación en nuestro país? Mira, yo te puedo hablar desde porque acá quiero ser bien enfático que esto al final nosotros siempre hablamos de esto, es un ecosistema, o sea, hay muchos actores detrás, no es un tema, Claro. o sea, cuando tú ves la cadena de valor de la cantidad de personas o actores que interactúan son muchísimos, entonces no es culpa de uno en particular, creo yo, sino que al final es cómo se ha desarrollado el ecosistema y yo te puedo hablar desde mi vereda de qué es lo que veo yo, ya sin ser experto quizá en el tema, pero sí Por estando supuesto. monitoreando los precios de forma constante. A ver, respecto un poco a las diferencias de precio, hay que entender que al final del día, para que el medicamento llegue a la farmacia, son particularmente tres actores. Primero, efectivamente, tú tienes el laboratorio, ¿no es cierto? Después tú tienes la droguería, porque el laboratorio no necesariamente le vende de forma directa a la farmacia, y después tú tienes la farmacia, que es el lugar donde tú llegas, ¿no es cierto? Y compras, realizas la compra, como se dice, a través de tu bolsillo, en el fondo. Y acá, como te decía, hay tres variables, o sea, en el caso de que esté, por ejemplo, esa gran diferencia de precio, que son las que nosotros más estudiamos, donde el laboratorio, en el fondo, o sea, donde el mismo medicamento, el mismo laboratorio tiene precios tan significativos de diferencia en distintas farmacias, hay dos factores detrás, justamente la droguería, que es la que distribuye el medicamento, y la farmacia. Y hay que entender que influye mucho, más allá de que ahí yo no puedo entrar a opinar en el fondo en la estructura de costos que puede tener la farmacia, cuál es la estrategia respecto a cómo van a recargar los márgenes, lo que está detrás. Yo la verdad que ahí, o sea, yo creo que este tema de la farmacia, al igual que los precios de venta al laboratorio, también hay que entender que, por ejemplo, las mayores diferencias que nosotros destacamos, que las puede percibir un usuario o un paciente que va a comprar de una farmacia comunal, por ejemplo, o una sin fines de lucro, particularmente tienen que ver con que de las comunales, las farmacias están autorizadas a comprar a Cenabast, que es la Central Nacional de Abastecimiento, que puede acceder a precios mucho más convenientes, y en las sin fines de lucro, como son fundaciones sin fines de lucro, tienen tarifas especiales o particulares que no pueden acceder necesariamente a las farmacias independientes o la otra. ¿Ya? Entonces, eso sumado a todo lo que te puedes imaginar en un ecosistema donde interactúan múltiples empresas privadas de distinta índole y con distintas políticas de margen y todo lo que está detrás, genera hasta como, yo creo que catálogo de precios completamente distintos y donde nosotros al final del día lo que más destacamos, más allá de quizás de tratar de explicar, es decir, ¿sabes qué? Por favor, la gente cotice. O sea, cotice, yo creo que al final, si las personas se informan y compran en el lugar más conveniente, van a llevar la presión igual a que los precios bajen. Sí, la mejor herramienta para hacer que los precios bajen es que la gente compre en el punto más barato. Eso particularmente respecto a la diferencia, como lo veo yo, de la farmacia. Ahora, tú decías que la gente cotice, precisamente la aplicación que ustedes han desarrollado, YAP, que me imagino está disponible para tanto Android como iPhone, ustedes ahí permiten efectivamente que uno pueda comparar precios. ¿Cómo funciona la aplicación? Y me permite, por ejemplo, cotizar por área, porque claro, si yo encuentro que hay una farmacia que tiene el medicamento muchísimo más barato, pero esa farmacia está en otra comuna y por lo tanto tengo que desplazarme, tengo que gastar en movilizarme a comprar el medicamento a esa farmacia, a no ser que la diferencia sea 40,000, 60,000 pesos, que entonces sí uno hace el esfuerzo, ¿no? Permite cotizar entonces por área de manera de que uno pueda efectivamente ir y comprar la alternativa más económica en el área donde uno trabaja o donde uno reside. ¿Cómo funciona la aplicación YAP, Javier? Es ya con una Y, una A y una PP, YAP. Sí, YAP. Mira, el día de hoy cómo funciona, en el fondo la verdad que es bastante sencillo como plataforma, ¿ya? A ver, primero o antes que todo, ya no es solamente una aplicación, para facilitar el acceso a gente incluso de tercera edad o que de repente no se siente tan nativo como se dice respecto al uso de aplicaciones, también está disponible en la página web, ¿ya? Por lo tanto, tú en el fondo puedes acceder desde el mismo sitio web para realizar una cotización, o la aplicación que efectivamente está en iOS, en Android, en Huawei también y en otras alternativas. La idea es que tú desde la aplicación, tú lo que tienes, puedes realizar busca el nombre del medicamento o el principio activo, ¿no es cierto?
y esta aplicación lo que hace es que cotiza ese producto justamente en múltiples cadenas de farmacia, en el fondo, o sea, cadenas, farmacias independientes, fundaciones sin fines de lucro u otros, y te arroja justamente el precio en el cual tú puedes acceder en esa farmacia, ¿ya? Además de eso, también busca si es que hay algún convenio asociado para adquirir o suscribir ese medicamento que haga que tenga una cobertura especial entregado por el laboratorio u otro actor, ya que ahí no quiero enredar, pero en el fondo te entrega precios también convenientes que no necesariamente están asociados a la farmacia. Una vez que tú ves los precios, tú puedes continuar dentro de este proceso en el fondo y tienes dos alternativas, o sea, te puedes quedar con la cotización, pero también la te permite realizar una compra, ¿ya? O sea, tú puedes ver, ahí nosotros tenemos publicado tanto farmacias que tienen disponible la venta online como algunas que no, porque nuestro objetivo siempre es transparentar la información, o sea, no es solamente vender, sino que ahí la idea es que la gente se pueda informar y vea qué es lo que hace. Y las farmacias que ya tienen habilitada la venta online, la persona puede llegar, agregar el carro, ¿no es cierto?, agregar su carro y realizar la compra con despacho a domicilio, ¿ya? Entonces, ese es el problema. Entonces, al final, y también puede filtrar la búsqueda asociándola solamente a las farmacias que están cercanas, georreferenciadas, a donde la persona está realizando o a la dirección donde la persona está buscando. Así que tiene todas esas opciones o alternativas. Yap.cl o bajar entonces la aplicación Yap, que se puede usar en el celular o, como nos decía Javier, se puede también ver online, porque seamos sinceros, a veces uno tiene tantas aplicaciones ya en el celular que el celular tampoco da para más, entonces a veces la alternativa más particular o más fácil es ir y revisarlo en la página web, además porque me imagino también el despliegue de los precios es mucho más fácil y por lo tanto visualmente ver la comparación de los precios es mucho más clara, ¿no? Ahora, al minuto entonces de usar esta aplicación, ¿alguna otra recomendación que tener en cuenta para poder sacarle partido y efectivamente hacer esto, que es lo que tú nos dices, poder cotizar en particular en aquellos casos cuando uno consume medicamentos de manera permanente, como lo decíamos, los antidepresivos, los ansiolíticos o los anticonceptivos o tratamientos para algunas enfermedades crónicas? Entonces, ¿alguna última recomendación para poder sacarle partido a la aplicación, Javier? Yo creo que, o sea, el mensaje siempre que transmitimos es, en promedio, la diferencia de precios es de un 50% por el mismo medicamento. Y eso ni siquiera cuenta el tema de los bioequivalentes, que también la gente debería revisar. Entonces, un poco lo que decimos que es como lo que te decía antes, la gente tiene la costumbre de cotizar consumo masivo, televisores, ropa y un montón de cosas más, pero el medicamento no lo hace. Que se dé el tiempo, es una vez, tampoco requiere quizás estar cotizando cada una de las veces que realiza una compra, pero al final, si sabe que es el nivel de gasto que tienen medicamentos, que normalmente cuando la gente suma se da cuenta que no es menor, ¿ya? Que cotice una vez y vea cuál es esa farmacia quizás que le conviene más y donde tiene mejor acceso, se planifique y realice de forma continua en el fondo y pueda generar este ahorro todos los meses y hacia adelante, ¿ya? Nosotros, la gente se da cuenta cuando cotice dentro de la aplicación, pero tenemos convenios bien interesantes de descuento y de beneficios que le pueden dar un alivio bastante importante en el bolsillo de la persona, sin ningún costo para él. Perfecto. ¿Ya? La aplicación es gratuita, perfecto, la búsqueda es gratuita, todo lo que está atrás es gratuito. Yap.cl o Yap en el teléfono celular, la aplicación la buscan ahí en su App Store o en su Google Play, o Yap.cl en internet, el sitio web es donde ustedes entonces pueden usar esta aplicación. Queremos agradecerle a Javier Appelgren, ingeniero comercial, MBA de la Pontificia Universidad Católica y creador de esta aplicación entonces, por habernos, uno, explicado cómo funciona y dos, también darnos un panorama de cuál es la magnitud de la diferencia de precios que podemos encontrar en distintos tipos de medicamentos en el país. Gracias, Javier, que tengas un bonito día. Chao, chao. Gracias a ti por la invitación. Adiós, chao. Adiós, chao. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. Queremos agradecerle a todo el equipo de Santiago Televisión y de Radio Usach por la puesta al aire de este espacio. Y nosotros y nosotras nos encontramos el próximo fin de semana para seguir hablando de salud, medicina y bienestar. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.